la mirada educativa FES, que esta vez ya tengo al invitado aquí para que lo saludemos y lo presentemos y lo conozcamos también y conversemos temas ahí de interés como siempre para la comunidad. Marcelo Velázquez. Bienvenidos entonces, primera vez que me dice que está aquí en los estudios de la radio y por supuesto un gusto de conocerlo primero y también de que podamos conversar un ratito aquí con esta mirada educativa, FES, como dice su programa. Bueno, ¿vamos de lleno o preséntese un poquito cuánto tiempo lleva, a qué labores se dedica usted en la fundación para que la gente en la comunidad en general lo conozcamos también? Bueno, mire, mi nombre es Marcelo Velázquez, soy profesor de historia. Trabajé cerca de 3 años en el Liceo Diego de Almeida, ¿ya? Eh, y luego de eso empecé a trabajar ahora en la fundación, arriba, en la oficina central, ¿no es cierto?, de la administración de la Fundación Educacional, como asesor pedagógico de los establecimientos. Ya trabajo directamente con la escuela y con el liceo. ¿Ya? Y a propósito de eso, también quiero darle un saludo grande a mi ex curso, que ahora va a ser de cuarto medio, mi curso, al cuarto año medio C, que se fusionó con el cuarto medio D del liceo, así que un saludo para todos ellos, mis ex estudiantes, pero que yo sigo siendo su profesor claramente, para siempre. Bueno, hace algunas semanas allí la agrupación sindical a la que usted representa, que corresponde a uno de los sindicatos, entiendo que son dos sindicatos, Exacto. nos contaba ahí el director hace algunas semanas, y de la Fundación Educacional, el suyo logró un acuerdo ahí en la negociación no reglada. Cuéntenos un poco al respecto ahí. Bueno, le voy a dar un poquito de contexto antes de explicarle de lleno Por lo que es favor. la negociación no reglada, de la cual estamos saliendo, ¿no es cierto?, hace poco con nuestro sindicato. Bueno, nosotros somos el sindicato número 2, ¿ya? A la cual yo le presento, yo soy el presidente. Sin embargo, trabajo yo directamente con Josefina Jansen, que es la tesorera, y con Estefanía Bugueño, que es la secretaria del sindicato, ¿ya? Nosotros trabajamos de forma horizontal en realidad y representamos a una gran cantidad de docentes y de asistentes de la fundación. Luego el sindicato, que se fundó en el año 2006, actualmente es el sindicato más grande de la Fundación Educacional de El Salvador. ¿A cuántos socios Tenemos recogen? aproximadamente 120 socios, ¿ya? Mm. Y además es el único sindicato de la fundación que integra en sus filas a trabajadores de todas las índoles de la Fundación Educacional, ¿ya? Es decir, tenemos nosotros docentes, tenemos asistentes de la educación y tenemos también trabajadores de la administración central, ¿ya? Y además nosotros tenemos trabajadores de todos los estamentos de la FES también dentro, ¿ya? Por ejemplo, Del liceo, Diego ya. Almeida, de la escuela número 1, de la escuela de lenguaje Aiyú y de Jardín Infantil Almendritas, ¿ya? Ajá. Y también gente que trabaja arriba en las oficinas centrales de la fundación, ¿ya? Así que tenemos, digamos, un gran contingente, y lo que nos hace tener una representación bastante amplia, ¿no es cierto?, en cuanto a los trabajadores de la fundación, ¿ya? De hecho, una de las problemáticas que existían en nuestros convenios colectivos anteriores, contratos colectivos anteriores, era que no respondían a la realidad de los trabajadores de la fundación. Ya estaba todo configurado bajo una forma que era como casi una copia de los contratos colectivos de Codelco, Ya. ¿ya? Entonces ahora lo que se hizo fue un poco cambiar eso, ¿ya? Y comenzar a darle espacio y darles cabida en estos convenios colectivos a todas las personas que trabajan y reconociendo, ¿no es cierto?, su calidad de trabajadores independientes de su tipo de contrato o de la labor que ellos hacen en la fundación, ¿ya? Ya. Eso, nosotros, bueno, como le decía usted, primera vez en la historia de la fundación que se hace este tipo de negociación colectiva, que es una negociación no reglamentada, ¿ya? Que se le dice así de esa forma, pero en realidad igual tiene reglas, ¿ya? Ajá. Pero Me imagino, sí, claro que sí, pues. claramente, está todo bajo la norma legal, ¿no es cierto? Y la diferencia es que nosotros, dentro de este tipo de no reglamentación, podemos hacer una serie de otras cosas que antes no se podían hacer, Ya. ¿ya? O sea, les libera un poco más el camino, podemos Claro, decir. tenemos menos márgenes para actuar y tenemos también más tiempo para actuar, ¿ya? Ya. En ese sentido, la razón por la cual nosotros decidimos llegar a este tipo de negociación no reglamentada era porque ya habíamos estado negociando con la fundación varias veces, ya habíamos estado hablando con ellos de forma no reglamentada. Por ejemplo, esta directiva y la directiva anterior del sindicato fue la directiva que vio por primera vez que había un problema remuneracional,
que no se había arreglado nunca en la fundación, y llegamos nosotros a acuerdos con ellos también de forma extrajudicial, por así decirlo, ¿ya? Ya. No reglamentada. Entonces vimos que este esfuerzo, ¿no es cierto?, de hacer las cosas un poco más como en la buena onda, por así decirlo, daba también buenos frutos, ¿ya? Así que intentamos hacerlo de esa misma forma. El director hablaba la semana anterior de acuerdos. Por ahí parten también este tipo de acuerdos, entonces podemos decir como sindicato más apegado a la modernidad o a los tiempos que corren. ¿Cómo lo ve usted? Claro, o sea, nosotros claramente somos el sindicato más joven, por así decirlo. Ya, este sindicato nació en un principio como el sindicato de las personas que no tienen contrato de plazo indefinido. Mm, Entonces, y nació como respuesta porque en el otro sindicato la gente con plazo fijo no podía entrar. Así que por eso nació como este sindicato en el año 2006. ya. Y claro, pues, si bien hemos tenido históricamente otro tipo de rencillas, por así decirlo, ¿no es cierto?, o discusiones con el empleador, ahora claramente nos hemos dado cuenta de que también se puede hacer de otra forma y que hemos logrado resultados bastante positivos, sentándonos a conversar, ¿no es cierto?, y construir en realidad soluciones para todos y para todas. Mira. Bueno, que esas rencillas o discusiones son normal dentro, siempre Claro, que hay grupo de trabajadores y con una empresa, ¿no? Eso exacto. es siempre así. ¿Cuáles entonces serían los aspectos que más pues, destaca usted mismo de este nuevo convenio colectivo, profesor? ¿Y cuál va a ser la vigencia? Bueno, a ver, la vigencia de partida, en este caso, bueno, los docentes, sobre todo, estamos entrando en una nueva carrera docente. ¿Ya? Hay Sí. un plazo que es perentorio, ¿no es cierto?, que el año 2025 para que todos los docentes de Chile estén ingresados a una nueva ley, ¿no es cierto?, que viene a reconfigurar un poco la condición de docente en Chile. ¿Ya? Lo que en realidad se llama desarrollo profesional docente. ¿Ya? Ujú. Y esto significa que van a haber evaluaciones, ¿no es cierto?, por docente, obligatorios desde 2025, y que en el sentido, en el caso de que a los docentes les vaya bien en esas evaluaciones, existe la posibilidad de un aumento remuneracional bastante importante. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros el BRP, que es un bono que se les paga a todos los docentes desde hace un tiempo, se puede doblar o hasta triplicar una vez que nosotros entremos en la carrera docente. Eso se mejora bastante. Claro, entonces nosotros como estamos preparándonos para eso, es que teníamos que un poco cambiar en profundidad las condiciones sobre las cuales estamos trabajando para, como decía, prepararnos, ¿no es Ya. cierto?, para la entrada en vigencia de esta normativa. Idealmente, ojalá que lo podamos hacer antes de la fecha perentoria que es el 2025, pero estamos en eso. ¿Ya? Por eso meramente lo más importante que integre el nuevo convenio colectivo tiene que ver con lo que hablaba recién. ¿Ya? Antiguamente en el convenio colectivo solamente se configuraban una escala remuneracional que tenía que ver con los docentes. ¿Ya? Si bien estaba diseñada para los docentes, no tenía ninguna relación con la normativa legal docente. ¿Ya? Que fue una de las razones por las cuales se acumuló una deuda tan importante también durante los años, porque esto no respondía a la realidad, no tenía que ver con la legalidad. Y además de eso, no representaba esa escala a ninguna otro estamento de la fundación, solamente para los docentes. O sea, digamos, el convenio estaba dedicado a los docentes y soslallaba a otro estamento de la fundación, como los asistentes de la educación, ¿no es cierto? Y Ujú. sobre todo a la gente que trabajaba en la administración central o que tiene contrato por el Código del Trabajo. Lo primero que hicimos nosotros fue eliminar esta escala de sueldo, ¿no es cierto?, y generar una nueva escala que tenía que ver con estas cosas. Una para docentes, ¿no es cierto?, otra para asistentes y otra para gente que tiene contrato por Código del Trabajo. Pero que a su vez estén todos incluidos. Exacto. Están todos incluidos ahora dentro de este convenio colectivo. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Ya. En términos prácticos, esto significa un aumento remuneracional importantísimo, sobre todo para la gente que gana menos. Nosotros hicimos varios ejercicios cuando estábamos trabajando en esto y le podemos decir de que al 99% de la gente del sindicato le va a subir su sueldo, ¿ya? Y al más del 50% de toda la gente que integra el sindicato le va a subir bastante y considerablemente el sueldo. Estamos hablando de aumentos que son casi de hasta un 100% en algunos casos. Es decir, una Mira. persona que ganaba 300.000 pesos el mes pasado, el próximo mes o este mes va a ganar el doble. Ah, y ¿Ya? eso rige ya. Eso rige ahora. Mira. Una de las razones que nosotros queríamos hacerlo, que queríamos hacerlo no reglamentado, es porque nuestra idea era que este convenio comenzara a contar desde el 1 de octubre. ¿Ya? Por lo tanto, la remuneración que viene ahora, en el mes de octubre, ya viene con todos los cambios realizados. ¿Ya? Y esa es como nuestra gran ganancia, nosotros consideramos, porque Ujú.
como le contaba recién, hubo una disputa, por así decirlo, ¿no es cierto? Y luego una negociación al respecto de una deuda para los docentes que se logró mejorar el año 2020 desde la fundación. ¿Ya? Se llegó a acuerdo y ellos mejoraron y empezaron a hacer las cosas como le dicen la normativa, porque en realidad fueron las administraciones anteriores las que tenían este problema y no se habían dado cuenta tampoco de los docentes de esta problemática. Y por lo tanto los docentes ya habían tenido un reajuste salarial importante hace un par de años. Ya. ¿Ya? Ahora, qué nos faltaba? Nuestros compañeros asistentes, ¿ya? Que habían sido olvidados o soslayados sistemáticamente en estas negociaciones. Pues, ¿ya? Y a ellos les toca directamente este nuevo convenio. ¿Ya? Es un término remuneracionales. ¿Ya? Hay otras cosas también que son importantes, sobre todo por los asistentes. Por ejemplo, antiguamente a los asistentes se les podía desvincular en cualquier momento del año. Esto es como una ganancia política que nosotros tuvimos. Desde el convenio en adelante, los asistentes van a tener la misma característica que los docentes al momento de ser desvinculados. Es decir, a ellos, por ejemplo, para tú desvincular a un docente, a un asistente, hay que respetar el año lectivo completo y ser desvinculado recién, al igual que un docente al final del proceso del año lectivo. Esto quiere decir eh, el último día hábil de febrero. ¿Ya? Antes eso no era obligatorio. Ya. Y muchas otras cosas que se lograron, como por ejemplo más días de conciliación familiar y una serie de otras cosas que uno que no sé si ya sabe. ¿Ya? Pero en términos prácticos, en lo básico, lo importante de esta negociación fue poder arreglar las remuneraciones de nuestros colegas asistentes de educación, sobre todo los asistentes no profesionales, ¿ya? Que son las personas que tienen el sueldo más bajo dentro de la fundación. Fue muy difícil este acercamiento, profesor. ¿Cómo lo hicieron ustedes para acercarse a las partes y que esto les resultara? Y lo otro que le pregunto también sobre la respuesta. ¿Fue mayoritaria me imagino, qué tanto ahí la respuesta a la hora de la votación ahí de sus Claro. colegas? Bueno, respondiendo a su última pregunta, sí, como en todas las cosas, ¿no es cierto? Igual hubieron discrepancias porque Por supuesto, no. es válido, así tiene que ser. Y gracias a esa discrepancia es que se hicieron cosas interesantes, por ejemplo, bueno, de partida se creó una mesa de trabajo, ya que es algo también inédito en la fundación, ¿no es cierto? Que no se había hecho nunca y que son de estas posibilidades que nos entregó el hecho de hacer una negociación no reglamentada, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos para maximizar un poco la democracia, por así decirlo, dentro de esta negociación colectiva? Lo que hicimos fue integrar a la mesa personas de todos los estamentos de la fundación. Es decir, había gente del liceo, gente de la IU, gente de las Mendritas y gente de la fundación. Y más tarde se unieron también gente de la escuela. Es decir, al final de la negociación había gente de todos los estamentos, asistentes y docentes de todas las fundaciones de Cosenel. Cosa que era inédita. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que estas personas que trabajaban en la mesa en la mesa de trabajo, para la redundancia, de la negociación, pudieran comunicarse directamente con sus bases, es decir, con su establecimiento, ¿no es cierto? O con su estamento de trabajo, para que ellos llevaran a la mesa todas las propuestas que los mismos trabajadores tenían. ¿No? Yeah. Así se fue construyendo de a poco esta nueva propuesta. No hubo un punto en particular, sino que quizás como la forma de hacer las cosas, quizás fue lo que al final nos llevó a discusiones, ¿no es cierto?, que enriquecieron finalmente este convenio colectivo. ¿Ya? Cuando fuimos a la votación, tuvimos un aproximado 70% de aprobación del proyecto. Considerando que somos bastantes profesores y asistentes, así que fue una aprobación absoluta, por así decirlo. Sí. ¿Ya? Así que en ese sentido sentimos que este esfuerzo que se hizo, porque nosotros estuvimos más de 2 meses trabajando en esta mesa, fue también una retribución a ese trabajo que se hizo, ¿no es cierto?, de todas las personas que componían la mesa, no solamente de la fundación y de la directiva, y que ahora, nada, pues hay que ver cómo se palpa en la realidad de esto, porque ahora, ¿no es cierto?, como le decía yo, había un ahora dicen que ahí es como lo fácil, ahora que se implemente todo y se cumpla, es lo importante. Claro, ahora estamos en eso, pero tenemos la seguridad de que va a ser así. Ya de todas formas vamos a hacer asamblea, vamos a armar comisiones para revisar, ya y siempre ha estado la voluntad de la directiva y de muchas otras personas del sindicato, ¿no es cierto?, para poder trabajar y lograr los acuerdos necesarios y solucionar cualquier problemática que vaya apareciendo en el camino, ¿ya? ¿Quedó conforme usted o queda con un dejo ahí de faltante? No, yo súper conforme.
Yo Ya. creo que súper conforme tanto con el trabajo que se hizo en la mesa, como con el resultado de la última negociación, con el libro en sí, por ejemplo, súper conforme porque creo que en realidad viene a responder el objetivo de la directiva, porque en un principio, como le decía yo, era arreglar los problemas remuneracionales de los docentes, cosa que se hizo, estamos listos con eso, y ahora es faltado los asistentes y también se hizo. ¿Ya? En el convenio colectivo, aparte, tienen cabida todos los estamentos de la fundación, hay una serie de otros beneficios laborales, social, ¿no es cierto? Y de salud, que aparte se amarraron al convenio colectivo. Por ejemplo, existen varias ideas de cambiarnos de formato de beneficio de salud, ¿ya? Pero para no hacerlo directamente o tan rápido en este convenio colectivo, ¿qué se hizo? Se amarró eso a la formación de una comisión con gente de todos los establecimientos para que todos puedan contribuir a la construcción de este nuevo formato, esta nueva forma de ver los beneficios sociales y de salud, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta de que una de las cosas importantes también es que se está comenzando a construir participativamente todas las cosas que involucran a la gente. Ya como usted sabe, ahora estamos en una realidad política importante en el país, se está cambiando la constitución, ¿no es cierto? Y ese espíritu también ha llenado el espíritu de todas las personas de Chile, ¿ya? Y Mm. ese mismo espíritu es que ¿Y nosotros ustedes estamos como usando. profesores están optimistas ahí que se va a mejorar, se va a escuchar ahí las cosas que se han peleado por tantos últimos años? Sí, pues por lo menos en lo simbólico y en lo histórico, Posibilidad es una grande. posibilidad gigante porque es primera vez en la historia que ha pasado algo así. O sea, si bien han existido otras cosas como una asamblea constituyente, no tiene el alcance ni la importancia que la que tiene ahora, donde la gente está mucho más informada o tiene más acceso a la información. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos el mismo espíritu y la idea es que en temas importantes como son salud, vivienda, beneficios sociales, todas las personas que quieran se involucren y construyan participativamente todas estas cosas Ujú, que le pertenecen a todos, ¿no? ujú. ¿Ya? Claro, porque ser profesor acá es distinto a, Exactamente. ¿verdad? Una más lejos, más alejado tal vez, y otras necesidades también, y, y que necesitan ahí los profesores, su estadía y todo eso. En eso, ¿cómo se cumple? ¿Conforme o falta también en beneficio en ese sentido? Que sí se cumple, esa habilidad se da el beneficio, ¿no es cierto?, que no se da a ningún otro lado. Y claramente hay que seguir trabajando en mejorar y llegar a un nivel, ojalá, óptimo al respecto de estos beneficios que se dan. Pero para eso, como dije yo recién, eh, se está dando la posibilidad de que todas las personas se involucren en esta discusión y construyan lo que a ellos más les conviene, ¿ya? En este caso ya no decidimos nosotros como directiva ni el empleador. Sino que Aquí la totalidad. todos van a decidir porque todos van a tener la posibilidad de contribuir a este crecimiento, ¿ya? Y eso también es una cosa importantísima que tiene nuestro nuevo convenio colectivo. ¿Ya? Está integrando la participación de todos y todas, ¿ya? Los trabajadores y las trabajadoras, ¿no es cierto?, de las fundaciones educacionales. Qué bueno. Mire cómo ve que se nos pasa el tiempo rápido, Marcelo. Ahí vamos entendiendo un poquito más su visión también allí. Y por lo mismo, ¿cómo lo ve usted ahí, estas relaciones que está teniendo su sindicato de trabajadores ahí con su empleador? Si bien las reivindicaciones sindicales son muy válidas, la educación de los niños y niñas también es un rol fundamental hoy día en una ciudad, en este contexto que es tan distinto, como decimos, Claro. a lo que es para afuera. Sí, bueno, nosotros, algo que se habló en la mesa, ¿no es cierto?, se ha hablado en otro contexto también, eh, al respecto de nuestro rol como educadores, porque independiente de que nosotros seamos docentes o asistentes o trabajadores de la fundación o por código de trabajo, si trabajamos en una fundación educacional, estamos trabajando todos por la educación, ¿ya? Entonces, una de las cosas que dejamos claro nosotros en el convenio colectivo es que todas estas mejoras salariales, sociales, ¿no es cierto?, que se integren en nuestro nuevo convenio colectivo tienen que ver con dignificar la profesión que uno está haciendo y el trabajo que los asistentes y todas las personas de la fundación realizan, ¿ya? Pero dejando clarísimo que el objetivo único y último de esta fundación, como ojalá todos los colegios y todas las fundaciones educacionales, es la educación de los niños y de las niñas, ¿ya? No hay nada más importante en este sentido para nosotros como docentes, educadores y como trabajadores de la educación que, que los niños y las niñas, los jóvenes, ¿no es cierto?, y los adultos de El Salvador tengan la mejor educación que se pueda, ¿ya? Nosotros estábamos apuntando en este momento a hacer
con todos los beneficios que se obtienen, ¿no es cierto?, a poder eh, tener una educación a tope de línea, por así decirlo, ¿ya? Porque tenemos la capacidad para hacerlo. Y es nuestro objetivo, mejorar al máximo nivel y entregar la mejor educación que las familias de Salvador merecen. Ujú. Eso básicamente. ¿Cómo considera que está, aprovecho para preguntarle ahí el nivel de la educación hoy día en los colegios de la FES? Es que lo que vas a ver es que sí ha mejorado, creo yo, ¿ya? Al respecto, porque tenemos que entender de que si bien había problemáticas antes del año Antes de la pandemia. 2018 y vino la pandemia, porque se empezaron a hacer esfuerzos, ¿no es cierto?, para mejorar las cosas durante el año 2019 y vino la pandemia, ¿ya? Hay estudios internacionales que, de hecho, hay un estudio que hizo el Banco Mundial junto con el Ministerio, o en realidad el Ministerio ocupando datos y fórmulas del Banco Mundial, que proyectan que la población de Chile va a tener un desfase de 1.3 años aproximadamente en la educación de los niños y de las niñas. Esto es casi un cataclismo educacional, ¿ya? Porque, dice, numéricamente, los estudiantes van a alcanzar un 50% de lo que debieron haber aprendido en los últimos 2 años. ¿Ya? Y sobre eso se está trabajando. Yo lo puedo decir, se está trabajando fuertemente en todos los establecimientos de la Fundación para remediar esta situación, que claramente escapa a lo que se puede hacer acá, porque en realidad es una realidad mundial. Y sí se están implementando e innovando en herramientas también educacionales para los niños, las niñas y los jóvenes de El Salvador. ¿Ya? Se está haciendo eso y yo creo que estamos bien encaminados. Hay profesores que están dispuestos a hacerlo y todos los trabajadores de la Fundación también están a favor de hacer este esfuerzo, ¿no es cierto?, para que nuestros niños no tengan este rezago que se proyecta o que sea un impacto mínimo, ¿no es cierto?, que de este rezago que se proyecta desde el Ministerio y otras instituciones internacionales. Sí, que como dicen los expertos va a quedar para la historia ahí niños pandemia o hijos de la pandemia. Pandemias. Pandemias en general, es cierto. Exacto. Así que, pucha, es impensado que nos iba a tocar vivir esto, pues, profesor. Claro, pero es que yo creo que El Salvador, yo no soy de acá, yo soy de Coquimbo, pero yo quiero estar acá. Mi hija nació acá, o sea, no en El Salvador, pero salvadoreña, por así decirlo. Y yo confío y quiero O estar sea, aquí vive para con crear eso. familia acá. Yo tengo familia acá ahora. Sí. Yeah. Y tengo esperanza de que esta fundación, ¿no es cierto?, y los establecimientos que pertenecen a ella van a ir progresivamente alcanzando niveles importantes, ¿no es cierto?, en cuanto a la entrega de la educación que se merecen. Y nada, pues, hay que darle para adelante, no con todo. Qué bien. Y que les sea atractivo también ahí a las familias como usted, pues ve que se quedan aquí Claro, sí, a vivir y saber lo que es aquí exacto. la vida con los hijos de Claro, chiquititos. hay que igual integrar un poco esta mirada de comunidad que se está perdiendo, que sea un poco, y sobre todo ahora con la pandemia, Sí. en esta ciudad que en realidad sí le ha dado mucho a mucha gente. Un agrado, pues, profesor, conocerlo y conversar un ratito ahí de estos temas interesantes ahí también para la opinión de la gente, que se entere ahí entonces de esta primera fuente también, como usted, siendo el presidente del Sindicato 2, y cómo lograron hacer esta negociación en ciertos buenos términos. ¿Y cuáles serían las palabras y el mensaje final para la comunidad educativa en general y también para sus socios que ahí me imagino que están atentos a su quehacer y a su mensaje? Claro, quizás me vaya a tomar alguna libertad en estas últimas palabras, pero Totalmente yo quiero libre. que sepa la comunidad, los que me escuchen, ¿no es cierto?, de que las fundaciones educacionales y los trabajadores de ella, porque yo represento en la directiva, ¿no es cierto?, a muchos de estos trabajadores, están haciendo todo lo posible porque la educación de El Salvador sea la mejor educación que se pueda dar, ¿ya? Que la educación que se merecen todos los hijos y las hijas de El Salvador y todas las familias. Así que confíen en que se están haciendo todos los esfuerzos y que si tienen alguna duda, quiero que sepan que la fundación tiene la puerta abierta, ¿no es cierto?, para recibir, para discutir cosas, para proyectar y idear el futuro de la educación de El Salvador. Es decir, estamos completamente abiertos a escucharlo, ¿no es cierto?, y a responder las preguntas que las familias de El Salvador tengan para poder construir un futuro bonito, ¿no es cierto?, para todo El Salvador. Bien, pues, profesor
Marcelo Velázquez. Exacto. Ahí esperamos conversar más adelante. Usted me invita, no, yo estoy abierto a la... Ahí de los a ver. temas vamos a tal vez a preguntarle ahí en el futuro, pues ahí cómo les ha ido resultando todo esto que convinieron ahí ustedes con la FES. Exacto. Los saludamos y qué bueno que nos entregue su mirada, su visión ahí de este punto de vista también. Y saludos ahí, pues. Vale, muchas gracias, un gusto. Igualmente. Chau, chau. Así despedimos entonces al invitado hoy día, Marcelo Velázquez, presidente del sindicato número 2 de trabajadores de la Fundación Educacional El Salvador.